Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un tema central del debate público es la seguridad. Aparece en todas las encuestas como la primera preocupación de los ciudadanos. De hecho, en nombre de la seguridad se están eligiendo líderes autoritarios en todo el mundo, lo que pone en serio riesgo nuestra democracia. Tampoco se trata de subestimar la legítima preocupación de la ciudadanía por los delitos, pero en democracia nos preguntamos cómo se puede abordar este tema de manera efectiva y evitando el llamado populismo penal tan atractivo para los políticos. Si hay evidencia de que la mano dura no tiene efectos duraderos, ¿por qué empeñarse en promoverla? ¿Cuál es la relación entre la cobertura de los medios de comunicación y la sensación de temor de la ciudadanía? ¿Miramos cómo debiéramos nuestro sistema penitenciario? ¿Cuáles son las medidas que sí están funcionando? Son preguntas que intentamos responder en este capítulo. Comienza Democracia en CNN Chile. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a las y los ciudadanos, está dicho. Impacta en cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos y nos vinculamos en el espacio público. En el siguiente informe revisaremos la importancia de planificar las ciudades para evitar delitos y de planes que se han llevado a cabo para enfrentar situaciones de inseguridad. Camila Eguía y Javier Albornoz nos cuentan. Comenzaba el año universitario en 2022 y a través de esta movilización por el centro de Santiago, estudiantes de la comuna solicitaban una intervención municipal por problemas de delincuencia en el barrio República. A través de denuncias por redes sociales, jóvenes alertaban el aumento de asaltos, acoso e incluso intentos de secuestros en la zona. Han entrado personas externas a la universidad, han entrado a robar mochilas a las niñas. Al esconderme el celular y tirarme la mochila para adelante, él llega y me toca por detrás. Hay gente que las ha agarrado de los brazos, las ha apretado, las ha dejado todas moreteadas. Las denuncias levantaron las alertas. El tema de la seguridad en el barrio era un tema que venía desde hace varios meses atrás y que calzaba justamente con los periodos de clases. Cuando, por ejemplo, conversábamos también con las juntas de vecinos de acá, en ese momento consultando cómo era la situación en términos de seguridad, ellos nos decían que calzaba justamente con los periodos de clases y en particular donde nosotros los pudimos notar más fue en los inicios de año. Y por tanto armamos una alianza permanente con las universidades y centros de formación del barrio República. Y con ello constituimos una mesa de trabajo a la cual le hemos hecho un seguimiento permanentemente y que ha ido en distintas etapas creciendo en lo que se denomina hoy día el barrio República protegido. Fue el inicio de un trabajo en conjunto entre las universidades del barrio, Carabineros, Policía de Investigación, Metro, Delegación Presidencial y la Municipalidad. Tras varios meses de trabajo se aplicaron las primeras medidas. Plantear la necesidad de mayor seguridad da funcionamiento con la mesa de seguridad en particular y con el resto de articulaciones que también logramos hacer entre universidades, entre juntas de vecinos también del sector y sobre todo el hecho de que dentro de esa mesa se pudieran incorporar el resto de las autoridades necesarias. Se aumentó la dotación policial en la zona, pero el problema más serio radicaba en la falta de posibilidad de denuncias formales. Ante eso se implementó el bus de la denuncia para tomar registro y recopilar evidencia de delitos. Con este plan, además del resurgimiento del fono de denuncia del metro, la instalación de tótems informativos y la remodelación de los espacios públicos, se ha evidenciado una reducción de los hechos delictuales en el barrio. En el caso del municipio, se nos han reducido en un 50% los requerimientos de seguridad por parte de la comunidad del barrio. Y en el caso de las universidades, se ha reducido en un 90% los requerimientos que tienen en temas de seguridad. Han podido ser detenidas 292 personas y desarticuladas bandas de robo de celulares, pero si vemos todo el periodo, efectivamente, y con todos los delitos, hay una reducción de cerca del 70%. Una intervención necesaria en un barrio que en términos estructurales tiene espacios que entregan seguridad, pero otros que generan el ambiente propicio para la comisión de delitos. De acuerdo a las expertas, el contexto urbanístico de una ciudad es uno de los factores que pueden aumentar el riesgo de criminología. Por lo tanto, pensar el diseño de las ciudades contemplando este factor es clave. Ciudades donde nosotros tenemos una buena vigilancia natural, donde tenemos buena iluminación, ¿cierto? Donde, digamos, nuestros entornos urbanos están cuidados, ahí uno se ve que efectivamente la gente se siente más segura, ¿ya? Y también uno ve que
disminuyen, por supuesto, el número de delitos. A más de un año de la implementación del proyecto Barrio República Protegido, salimos a recorrer las calles para ver de qué manera el diseño del espacio puede aumentar o disminuir la seguridad de un lugar. Partimos en República con Sacié, un ejemplo de aquello que beneficia a la seguridad. Esta es una excelente vereda, una vereda, la verdad, excepcional, ¿no? Este es el eje estructurante del barrio y es muy bueno. También un kiosco que ayuda, ¿verdad? Tenemos comercio en los bordes y todo eso activa el espacio público. Es bueno tener vegetación en el espacio público, ¿ya? Por temas de sostenibilidad, ¿no? Para que la lluvia sea absorbida acá en el suelo, pero hay algunas que están un poco altas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del diseño urbano, es bueno que las plantas, la vegetación tengan una altura de tal forma que las personas no se puedan esconder detrás de ellas. Sin embargo, a solo una cuadra también existen lugares de alto riesgo. Acá tenemos un muy mal ejemplo de diseño urbano, ¿no? Tenemos este pasaje y si ustedes se fijan, todos los muros son ciegos, ¿no? No hay ventana, no hay puerta, entonces acá evidentemente habría que hacer unos cambios, ¿no? Acá tendríamos que abrir las fachadas, ojalá, ya que recién me estabas consultando qué podemos hacer una vez que tenemos una situación tan mala como esta. Bueno, buscar abrir ventanas, tener alguna actividad, algún uso, porque así obviamente es un lugar muy inseguro y va a ser mucho más inseguro aún de noche. Se trata de la prevención del crimen a través del diseño ambiental, es decir, cómo la distribución de los elementos de la ciudad ayuda a disminuir el riesgo de ocurrencia de delitos. Con mayor iluminación en los espacios públicos, mayor limpieza en los espacios públicos, determinados diseños de trama urbana. Esto quiero decir, por ejemplo, que hay diseños laberínticos en los pasajes que podrían ser facilitadores de cierta comisión de determinados delitos. La teoría de las ventanas rotas dice que además de planificar una ciudad para reducir el riesgo de comisión de delitos, también es efectivo cuidar visualmente el espacio. Lo que muestra esa teoría es que un lugar limpio y bien cuidado es menos atractivo de ser vandalizado. Y esa es la teoría que desde la década del 70 se ocupa y la verdad es que ha sido confirmada a través de varios como estudios y de intervenciones urbanas que se hacen en esos espacios. ¿Cómo se pueden implementar estos cambios en espacios que no fueron planificados con este objetivo? En Canadá encontraron una fórmula. Fue a través de diagnósticos participativos con mujeres orientados a mejorar la seguridad en la ciudad. Así, tras recorrer las calles, las mujeres dieron cuenta de los riesgos que vieron. El municipio de Vancouver mandató tipos de diseño en los espacios públicos, como aplicar la teoría de ojos en la calle. Lo más efectivo, al final, son estos ojos sobre la calle, que nos cuidemos entre todas y todos. Y sí es importante en todos esos lugares la iluminación artificial. Básicamente es tanto las características físicas lo que importa, como también el uso social que se le da a ese mismo espacio público. Yo creo que es importante que no son solo las intervenciones, que las intervenciones tienen que ser diseñadas con las comunidades y que tienen que tener apropiación social. Sin embargo, dicen las especialistas, en Chile aún no se ha logrado estudiar, de tal manera que se demuestre que estas intervenciones permiten mejorar los índices de delitos. En Chile tenemos bastante poco dato científico que puede mostrar un impacto real, no habiendo una evidencia realmente si bajó o no bajó el delito, dado que se intervino ese espacio urbanamente. Sí podría tender a evaluarse porque tiene características la intervención y de condiciones de éxito que se han funcionado en otras partes. Pareciera que una fórmula para una sociedad más segura, dicen las expertas, es la articulación entre autoridades, ciudadanos e instituciones, con el fin de que los espacios públicos no sean foco para la delincuencia. Saludamos a nuestra entrevistada internacional de hoy. Ella es Roxana Mazzola, directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de Argentina. Hace más de 20 años se especializa en políticas sociales, cuidados e infancias en Argentina y América Latina. Ha publicado libros, estudios y notas de opinión y está detrás de los Centros de Desarrollo Infantil del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, una experiencia que queremos conocer de cerca por el efecto que tiene la inclusión temprana en una sociedad armónica. Hola Roxana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un saludo desde Santiago. Bueno, Carolina, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Explícanos en primer lugar, ¿qué es la infraestructura para los cuidados?
Sí, ese es un tema nuevo que desde el Ministerio de Obras Públicas de la Argentina, pero que también a nivel de toda la región latinoamericana nos parece central apuntalar. Nosotros, como bien sabemos, estamos en una de las regiones que tienen mayores niveles de desigualdad. Esa desigualdad tiene género, tiene edad muy marcada y requiere invertir más en espacios de infraestructuras para las infancias, sobre todo para los más pequeñitos, para que puedan las mujeres disponer después de tiempo para poder trabajar, para insertarse laboralmente, pero también se requieren infraestructuras para las personas mayores, dado el proceso de envejecimiento poblacional que estamos avanzando, y también centros territoriales de género y diversidad para las mujeres que son víctimas de violencias de género y requieren un tratamiento más integral, vinculada en la política de vinculación en territorio y de integración dentro de los territorios, y también para las juventudes. Entonces, la infraestructura del cuidado es aquella infraestructura para quienes requieren y quienes brindan cuidados, que muchas veces está a cargo de las mujeres, y nos parece central. Y desde el ministerio, a cargo del ministro, se tomó la decisión de apuntalar esta agenda fuertemente e invertir más recursos en obra pública de este tipo, que no es solo la obra de agua y saneamiento o las obras de rutas viales, sino, bueno, hacer un diferencial que para cerrar estas brechas de desigualdad necesitamos pensar en esta infraestructura. Y ahí, por ejemplo, todo lo que es centros de desarrollo infantil para los chiquitos de 45 días hasta 4 años, ¿no? Perfecto. Déjame preguntarte antes, ¿qué impacto tiene que el Estado tenga una mayor oferta de beneficios sociales, especialmente para niños y niñas y sus madres, que es como tú nos contabas, pensando desde la perspectiva de la seguridad, de una sociedad donde la delincuencia se pueda de alguna manera combatir desde la base? ¿Cuál es el impacto que este tipo de medidas puede tener en ese factor? Mira, como vos bien decís, es que no solo actuemos en consecuencia una vez que ya el hecho delictivo se consumó y cuando sufrimos a diario diferentes ciudadanos problemas en transitar las ciudades, sino en cómo pensamos las ciudades desde una escala de habitar que considere las necesidades de cuidados de quienes brindamos cuidados y de quienes requieren. Esto es, cómo las ciudades son más accesibles, cómo yo puedo llegar a la infraestructura caminando y no a una gran distancia, cómo tengo luminarias vinculadas a eso y cómo también tengo en los lugares más vulnerables espacios de primera infancia que han llegado, en el caso de Argentina, por primera vez a zonas donde esto no estaba, a asentamientos precarios, a zonas que no accedían a un montón de derechos, y que una vez que se localizan estos espacios, que por un lado garantizan un derecho más integral a la seguridad alimentaria, al desarrollo infantil y posibilitan a las mujeres insertarse, también en ese territorio lo que generan, y que nosotros lo vimos con una evaluación ex post que condujimos hace poco sobre las obras que ya están concluidas y terminadas, que una vez que llegan esas obras llegan otras cosas, llegan otros derechos, llega mayor iluminación. Es algo que las propias familias nos dijeron con las 400 encuestas que realizamos a un conjunto de centros que ya están funcionando y ya están desarrollándose en diferentes zonas vulnerables del país. Llega mayor accesibilidad, iluminación, seguridad en esas zonas, y también llegan mayores ofertas públicas vinculadas a la articulación con el sistema de salud, a asfalto, bueno, en zonas que antes no estaban asfaltadas. Digo, de modo muy concreto estás trabajando sobre la prevención, y por otro lado estás trabajando muy puntual sobre la multiplicación de oportunidades para las madres que cuidan a los chicos, que en general por ahí la red de cuidados es solo la familiar que uno puede tener, pero cuando hay una respuesta pública de infraestructura de alta calidad y con prestaciones, bueno, eso lo que generó, por ejemplo, en esta evaluación, es que el 66% de quienes se encontraban desocupados consiguieron trabajo gracias a que ahora los chicos están en este espacio, ¿no? Y tienen tiempo para poder mejorar su inserción laboral. El 17% mejoró sus condiciones de inserción laboral de las familias. Bueno, eso tiene que ver con trabajar en todo lo que es preventivo para que tengamos una sociedad más segura, más desarrollada y que posibilite oportunidades a todos, y que no sea la cuestión de delinquir la alternativa, ¿no? Que hayan otras opciones. Por supuesto. ¿Cómo funcionan concretamente, Roxana, estos centros de desarrollo infantil?
Mira, ahí hay que tener en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas, por un lado, lo que definió fueron prototipos de diseño centralizados a nivel nacional, pero considerando que hay zonas sísmicas en Argentina, considerando que hay zonas que también tienen el tema de la nieve o de mucho viento, ¿no? Entonces, por un lado, Obras Públicas provee esa infraestructura, una infraestructura que tiene alta calidad y que se diseñó con respecto a los estándares de la Ley Nacional de Primera Infancia. El Ministerio de Desarrollo Social es después quien provee las actividades que se realizan en esos espacios, y un eje muy central para nosotros son los gobiernos locales, porque una vez que nosotros terminamos esta infraestructura de alta calidad, bueno, es en el espacio local donde estos espacios funcionan, teniendo por un lado actividades de desarrollo infantil para los chiquitos de 45 días hasta 3 años. Hay algunas salas que son multiedad, otras salas que son para los nenitos deambuladores que se les ayuda en la estimulación. Y después también se ofrecen comidas y actividades también vinculadas a la nutrición de los chiquitos, como es el desayuno, el almuerzo, la merienda, y hay también talleres, por ejemplo, de cocina específicos. Y una potencia muy grande que tienen estos espacios es que fueron diseñados no solo pensando en esa infraestructura para los chiquitos, sino que aprovechar el uso de esta infraestructura para hacer otras actividades comunitarias a contraturno. Nosotros lo miramos y lo evaluamos en esta evaluación ex post, que en más del 40% de estos espacios a contraturno se realizaban y se están realizando otras actividades para las familias. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que queda cerca allí de Chile, se identificó que una necesidad que tenían las familias muy concretas eran que no tenían calzado estas familias. Entonces se trabajó con un taller de alpargatas para ayudar a la construcción de eso a contraturno, y es por un lado una resolución muy concreta a una necesidad de la familia, pero también un fortalecimiento de la formación de estos hogares. Bueno, de eso se trata cuando uno quiere abordar las causas que inciden sobre la cuestión de la seguridad y no estar actuando sobre la consecuencia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otro tipo de infraestructura, Roxana, proyectan? ¿Este es un programa que piensa seguir creciendo o que seguir creciendo con los centros de desarrollo infantil o con otro tipo de instancias? Cuéntame de eso. Hoy por hoy se están realizando 1 de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas son de infraestructura del cuidado, que son más de 900 obras que están en todo el país desarrollándose, que hace 4 años cuando se arrancó eran 0, porque no era tema del tipo de política que hacía este organismo. Parte de esas 900, algunas 500, son centros de desarrollo infantil, pero hay otras que son centros territoriales integrales para abordar el tema de las violencias de género, por ejemplo, que son infraestructuras que tienen más de 500 metros cuadrados y tienen espacios para trabajar en capacitación, en prevención, en articulación con otras políticas, en el caso de mujeres que son víctimas de violencias de género, y también tienen un espacio para el hospedaje de muchas mujeres que están damnificadas por casos de violencia de género, que tienen que ir allí con sus chicos hasta esperar algún lugar definitivo. También tiene escuelas técnicas para jóvenes, que son para jóvenes que están fuera del sistema educativo, para poder fortalecer, por un lado, el trabajo comunitario con estos jóvenes, pero también la formación y la inserción profesional. También otro de los prototipos de obras, el fortalecimiento de la infraestructura para personas mayores, porque a determinada edad avanzada comienza la fragilidad, y poder contar con centros de día o residencias para personas mayores, bueno, es uno de los temas también centrales de una agenda para construir una sociedad del cuidado, ¿no? Y ese es el foco. Nosotros ahora hace poquito, para poder apuntalar esta agenda a nivel regional, porque creemos que no es algo que solo tiene que hacerse en Argentina, hemos compilado un libro que ha salido publicado por Editorial Prometeo, vinculado a nuevos derechos, infraestructura del cuidado en Argentina y en América Latina,
que toma casos, experiencias para ver cómo se apuntala la necesidad de inversión de recursos y obras muy concretas que amplíen esta necesidad de un derecho al cuidado, y que hoy por hoy también el gobierno de Chile está interesado en abordar esta dimensión tan central para reducir desigualdades, ¿no? Así supimos, claro que sí, es un nuevo campo de políticas públicas, el del cuidado, y partir por la infraestructura del cuidado, que es el interés del Ministerio de Obras Públicas chileno. Conocer el caso precisamente que tú lideras en el Ministerio de Obras Públicas argentino, evidentemente es un avance. Gracias, Roxana, por esta interesante conversación. Bueno, muchísimas gracias. Y después lo otro central, digo que esto también se tiene que retroalimentar de la participación de las comunidades, ¿no? Por supuesto. Ese sí me parece un punto que nosotros lo tratamos de nuclear a través del Observatorio de la Obra Pública, pero es necesario que también estas no son derechos que se otorgan y que se dan unilateralmente, sino que también requieren la participación de las propias comunidades en la apropiación, en ayudar a repensarlo. Así que parte de esa agenda es la que tenemos que construir todos juntos. Muchas Absolutamente. gracias. Muchas gracias. Chao, Roxana. Pausa y ya seguimos con más en Democracia. Es momento de que veamos los resultados, los datos que entrega nuestro estudio de percepción de la democracia realizado en conjunto con Melin Research y que analizó más de 6.600 casos. Se revisaron los registros de las respuestas a la pregunta ¿qué es lo que menos te gusta de la democracia? Y aunque la cantidad de menciones a temas de seguridad es baja, sí hay alusiones a la problemática de la delincuencia. Más alto es el porcentaje que se refiere al abuso de las libertades, un 4% del total, lo que puede entenderse como una crítica al exceso de libertad que perjudica la seguridad. Algunos otros registros, además de mencionar este abuso o exceso de libertades, se refieren a la lentitud de la democracia para resolver problemas de seguridad. Las menciones relacionadas al abuso de las libertades aumentan conforme aumenta la edad de los participantes y mucho tiene que ver, pensamos nosotros, con las problemáticas de orden público que hemos visto en los últimos años. Revisemos algunas de las respuestas que nos entregaron en nuestro estudio de percepción de la democracia acerca de este tema. Lo que menos te gusta de la democracia, esta respuesta es de una mujer mayor de 55 años con educación técnica completa que dice la falta de seguridad, la falta de respeto, el populismo. Veamos otro de los testimonios de nuestros encuestados. ¿Qué es lo que menos te gusta de la democracia? Responde un hombre joven de entre 18 y 34 años con formación universitaria completa y dice que la gente intente coartar su libertad por seguridad, que es una problemática, digamos, a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cuánta libertad estamos dispuestos a perder para tener mayor seguridad? Este otro ejemplo de una mujer mayor de 55 años con estudios de posgrado que dice lo que menos le gusta de la democracia es el desorden, la falta de control, falta un poco más de control, que la gente no se resbale. Nuevamente el tema del orden público aparece en nuestra encuesta. Y en el caso de este hombre mayor de 55 años con formación universitaria completa, dice que lo que menos le gusta de la democracia es la inoperancia gubernamental y la falta de seguridad y orden públicos. Son algunos de los testimonios que hemos revisado en nuestro estudio con las herramientas de la inteligencia artificial. Vamos a seguir profundizando en el panel acá en Democracia. Saludamos a los miembros de nuestro panel que ya están acá instalados para poder profundizar en este tema de la seguridad, pero desde distintas perspectivas. Estamos con Margarita Saavedra, que es trabajadora social, miembro de la Fundación Mujer Levántate, donde lidera el programa intrapenitenciario y cuya misión es contribuir a la reinserción social de mujeres privadas de libertad. Su fundadora es la hermana Nelly León. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También estamos con Felipe Arboe, ex senador, ex diputado, ex subsecretario de Interior y Seguridad Pública en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, parte del directorio de Fundación Paz Ciudadana. Felipe, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, siempre que hablamos de seguridad lo hacemos en general en el contexto de una alarma pública, ¿cierto? No es la excepción el contexto, la preocupación de los ciudadanos sigue siendo principalmente el tema de la seguridad. Hemos visto además casos bien golpeadores y fuertes de hechos delictivos, el secuestro de un empresario en Rancagua, el asesinato de una mujer dedicada al narcotráfico hace algún tiempo. Pero si pudiéramos ir más allá para comenzar con una reflexión, ¿cómo podemos tratar de encontrar soluciones sobre un tema que precisamente produce alarma y quizás el tic o la manía de dar respuestas que sean como inmediatas? Felipe. A ver, yo diría, lo primero es que no hay balas de plata en estas materias y la tentación de la política en general es a buscar resultados inmediatos para poder satisfacer la voracidad de la opinión pública o más bien de la política, digamos, de la oposición. En estas materias mi percepción es que tenemos un profundo problema por no enfrentar de manera integral las causas del delito. Cuando tenemos una sociedad donde el consumo se enarbola como uno de los principales objetivos, digamos, de vida de las personas, cuando se evalúa el éxito o el fracaso por la cantidad de cosas o la calidad de las mismas que se tienen, y no por lo que se sabe, lo que se es o la formación, el incentivo está puesto entonces en la adquisición de bienes. Y cuando no hay capacidad del sistema en general, público o privado, de poder dar oportunidades igualitarias a los niños y jóvenes para que puedan acceder a esos bienes, se produce una competencia muchas veces irracional, donde aparece, por un lado, el esfuerzo, el trabajo, muchas veces mal pagado, en malas condiciones, frente al vecino que se levanta a las 11 de la mañana, tiene las mejores zapatillas del barrio, administra un arma y tiene el respeto, paréntesis, temor, de todo su entorno. Entonces, el incentivo, digamos, al desarrollo de una actividad lícita, léase educación, trabajo, no es mucho en ciertos lugares. Y por tanto, ahí es donde yo creo que desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de los presupuestos, desde el punto de vista de la política pública y también privada, la colaboración, deberíamos poner el énfasis. Como hemos señalado muchas veces, es cómo frenamos el flujo de ingreso de nuevos actores al delito. Y uno de ellos probablemente es dotando de oportunidades de desarrollo educacional, laboral, competencias, oportunidades finalmente. Ahí hay un punto. Y cuando se plantea esto se dice, no, porque eso es muy de largo plazo. Eso tiene que ir acompañado, en paralelo, con un desincentivo de la actividad del delito. Es decir, que sea mucho más eficaz la respuesta del Estado frente a esos hechos delictuales para que ese niño que tiene que decidir entre trabajar con mayor esfuerzo, etcétera, o meterse al negocio de la droga, sepa que ese negocio de la droga es mucho más riesgoso, que tiene altas probabilidades de ser sancionado y condenado. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ese equilibrio es el que nos ha faltado como sociedad, entender que en estas materias hay políticas de corto plazo, pero también hay unas de largo plazo que dice relación con condiciones sociales, la prevención social del delito. ¿Compartes, Margarita, en tu experiencia, qué es lo que a ti te toca ver con las mujeres privadas de libertad? Sí. Mira, Carolina, primero que todo comparto 100% lo que dice Felipe, particularmente porque no podemos dar una respuesta inmediata. El Estado no puede responder con acciones a corto plazo. El trabajo con la población privada de libertad es un trabajo que es de largo aliento y en esta búsqueda, sobre todo en la adolescencia, que hay una búsqueda de identidad, asociarse a tener una identidad más bien delictiva tiene mucho sentido por la adquisición, como tú lo comentabas, de ciertas cosas que le dan un valor en ciertas poblaciones. Entonces, con las mujeres que trabajamos hoy día, nosotros trabajamos con mujeres que están privadas de libertad en Santiago y también en Concepción, hay un trabajo que implica 1 año y medio dentro de la cárcel y que es un trabajo que implica abordar sus historias de vida. Las personas que han estado privadas de libertad, el 49% de ellas, de las mujeres, pasó por un hogar de Sename. Entonces, el 49% de las privadas de libertad estuvo en alguna parte de la cadena del Sename. Sí. Impresionante. Sí. Entonces, no hubo una persona que también estuviese al cuidado de ellas, o sea, el Estado, pero estas personas después cometen delito.
Y creo que hay que poner mucho ojo porque hoy día también hay condenas que son muy largas para las mujeres, son condenas de más de 5 años y en donde sus hijos e hijas quedan, en algunos casos, los cuida su mamá particularmente, porque el cuidado de los hijos e hijas siempre estaba relegado por un tema de género a la mujer y en otros casos en un hogar. Y son presa fácil de otras personas que también están cometiendo delitos. Nosotros desde la Fundación trabajamos adentro con ellas, pero también las acompañamos en un proceso postpenitenciario porque el dejar de delinquir no es solamente cambiar una conducta delictiva, sino encontrar una nueva identidad que te haga sentido para ti, pero también para tu entorno, y cómo eso también genera sociedades mucho más amables y seguras. En tu experiencia, Felipe, si se trabaja con las mujeres que han cumplido condena por distintos delitos, ¿se puede, como establecen algunos expertos y hay evidencia en ese sentido, cortar con este círculo del delito? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque es controvertido, sobre todo cuando vemos que en delitos graves hay cada vez más mujeres involucradas, o por lo menos tienen roles que antes no solían tener. A ver, lo que dice Margarita es muy cierto. Cuando se detiene y eventualmente se condena a una mujer, muchas veces detrás de esa condena se está condenando probablemente a sus hijos o sus hijas a no tener el cuidado o el cariño que requieren para como mecanismo o como forma de evitar que se normalice la conducta del delito. Y muchas veces quedan expuestos a abusos, quedan expuestos, digamos, a líderes negativos que van generando algún grado de participación. Y de hecho, no tengo la estadística, pero un porcentaje, hace un tiempo atrás, una fundación nos hablaba de un porcentaje relevante de los niños que han cometido o que cometen delitos son hijos de padres o madres que han estado o están privadas de libertad. Falta el tema formativo. Ahora, cuando se rehabilita a una mujer, se rehabilita no solo una persona, sino prácticamente una familia completa, cuando se logra rehabilitar. Y es un trabajo lento, es un trabajo muchas veces que desde el punto de vista de la dirección de presupuestos, para decirlo así, no es rentable desde el punto de vista del Excel. Pero esto más que Excel es Word, es relato. Es lograr, cuando la fundación logra que una mujer que ha estado condenada por tráfico de drogas salga en libertad y luego en esa libertad no vuelva a caer en la misma acción, el beneficio social que genera es muy, muy fuerte. El beneficio familiar, el beneficio de entorno, porque se transforma en una líder positiva que desde una mala experiencia aprendió lo negativo que era y transmite, ya no desde la teoría, no desde el conservadurismo, no desde la sanción, sino desde la experiencia humana de haber estado lejos de su familia. Entonces creo que hay un énfasis muy fuerte. ¿Cuál es el principal problema que veo yo hoy día? Es que en general se produce una tremenda discriminación laboral a quien tiene antecedentes penales. Y el principal discriminador es el Estado. Así es. Yo fui uno de los promotores como parlamentario en su oportunidad, junto a Jorge Burgos y otros, de una ley para eliminar la prohibición que tienen el Estado de contratar personas con antecedentes penales. Ah, porque hay una prohibición expresa. Expresa. ¿Y por qué? Porque creemos que si el Estado de Chile, no es que se transforme en la cuna del empleo de delincuentes, pero si el Estado de Chile permite a aquellas personas que objetivamente se han rehabilitado tener un ingreso por la vía lícita, tú estás haciendo un tremendo aporte a la sociedad. Entonces, creo que hay que reflexionar respecto de eso. Y lo otro que creo también es que hay que mirar muy bien los entornos donde llega una persona que sale de la cárcel. Cuando una mujer, como fue el caso yo creo que es discriminatorio y peyorativo hablar de lo que algunos decían la narcorreina, pero esta mujer, digamos, que había estado presa, que salió y fue asesinada brutalmente, digamos, ahí en Peñaflor. Ese caso probablemente es emblemático porque ella tiene, a la salida de su condena, un temor permanente de que lo que hizo dentro de la cárcel o lo que hizo antes y que le significó la caída en la cárcel le generaba una afectación de seguridad. Claro. La pregunta es cómo la sociedad garantiza que una vez cumplida la condena y si la persona demuestra ánimo de reinsertarse en la sociedad, no tenga ese tipo de venganza, ¿no? Claro. Porque también muchos de las mujeres u hombres que salen de la cárcel dicen, oye,
si yo salgo, me van a matar porque van a creer que yo hablé, porque cayeron estos otros. Entonces, el riesgo para ellos o para su familia es tremendo. Sin mencionar siquiera las amenazas a las cuales están sujetos no solo los internos, sino también los gendarmes dentro de las cárceles y su familia. Margarita, hablábamos de este caso de Sabrina Ina, esta mujer que tenía un liderazgo dentro de una banda de narcotraficantes. De hecho, su pareja, Antonia, también tiene un liderazgo dentro de otra banda de narcotraficantes. Pero esto significa una tendencia de que las mujeres estén teniendo más liderazgos en bandas delictivas o, como le leía a la hermana Nelly en una entrevista en The Clinic, siempre sigue habiendo un varón. Digamos, esto no es un cambio de tendencia, más bien una cuestión excepcional. Sí, completamente de acuerdo, porque las mujeres por sí mismas no toman como liderazgo de bandas, sino más bien están asociados como a parejas, a padres, a un hermano, pero no necesariamente ellas inician su carrera delictual, por llamarlo de alguna manera, partiendo como siendo líderes de alguna banda. Más bien como que se va traspasando como de generación en generación, porque se va normalizando, como tú bien mencionabas antes, se va normalizando en la familia, que es la forma como de adquirir ingresos. Y quería también detenerme en lo que mencionaba antes, de cómo una persona que estuvo privada de libertad llega a ciertos entornos que no son seguros, pero cuando una persona está por un largo tiempo privada de libertad, se va asociando a pares obviamente criminógenos y también va adhiriendo a una subcultura delictual. Entonces necesitamos como sociedad, como Estado, realizar ciertas acciones para generar un cambio, porque una persona puede estar 10, 15 años, pero si no hay un trabajo con esa persona adentro, va a salir lo mismo y puede que salga peor de cómo ingresó. Entonces ahí, claro, como fundación, y me interesa como mencionarlo porque nuestros datos igual son datos bastante favorables. Las mujeres que han pasado por alguno de nuestros programas, solo el 6,9% reincide. Entonces hay muchas acciones que estamos realizando que funcionan. Que uno dice, bueno, acá hay un cambio de identidad. Hay un modelo de trabajo que baja como política pública desde el Ministerio de Justicia, que es el modelo RNR, que habla de la necesidad, el riesgo y la capacidad de respuesta de cada persona. Pero hoy día también hay una mirada que es un enfoque del desistimiento. Entonces una persona desiste del delito no porque exista una oportunidad solamente, no porque exista una oportunidad laboral, que a veces creemos que por el solo hecho de tener un trabajo es suficiente. Pero una mujer que sale de la cárcel tiene que además ir al tribunal de familia para recuperar el cuidado de su hijo que lo tiene otra persona. Y las ofertas laborales no tienen esa disponibilidad de tiempo para una mujer. Por lo general las mujeres se dedican a trabajar en el comercio, informal particularmente, pero no tienen el acceso a otro tipo de trabajo. Y ahí creo que es importante también detenernos en cuáles son las necesidades reales hoy de la población privada de libertad femenina, que es completamente distinta a la de los hombres. Hay un tema de género que es importante visualizarlo como política de gobierno, como política de Estado, y mirar cómo son las cárceles, si están adecuadas para las mujeres. Nosotras como fundación también hemos participado en estas mesas que nos han convocado, pero es distinto. Entonces es importante mirar cuáles son las necesidades de cada mujer y, como hablábamos anteriormente, cómo una mujer privada de libertad impacta también en sus hijos, que podrían ser personas que cometan delito el día de mañana. El 79% de las mujeres privadas de libertad en Chile están por casos de microtráfico, y hay que decir de todas maneras que el delito sigue siendo muy mayoritariamente masculino, menos del 8% de la población penal son mujeres, pero el impacto que tiene en sus hijos el hecho de que estén privadas de libertad es muy grande, y por eso hay proyectos de ley. Hay uno que ha estado avanzando que se llama Ley Sayén, para que las mujeres con niños menores de 2 años puedan cumplir su pena en libertad si son delitos menos graves, entiendo, y en otros países también se ha avanzado en una legislación así. ¿En otros países con hombres también se hace? En Colombia, perdón. Sí, lo comentamos acá en el canal en algún momento. Nos vamos a ir a la pausa porque a la vuelta queremos dilucidar algo que siempre surge cuando salen encuestas sobre la delincuencia y la percepción de temor de las personas. Sigue siendo mayor la percepción de temor que la victimización. Y nos preguntamos, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación en eso, o el cambio de perfil de los delitos más graves también, cuánto influye. Así es que pausa y ya seguimos en el panel junto a Margarita y Felipe. Estamos de regreso en Democracia, seguimos hablando sobre
seguridad, un tema que tensiona a las democracias en todo el mundo, porque frente a la demanda de los ciudadanos muchas veces se toman medidas autoritarias y se elige a gobernantes que se apartan más bien de los cánones y de los estándares democráticos. Estamos en el panel con Margarita Saavedra, con Felipe Arboe, y quisiera preguntarles qué opinan de esto, que parece que es un fenómeno global donde también cunde el populismo penal, que sabemos suele no resolver los temas de fondo, al igual que el tema de la mano dura. Felipe. A ver, yo diría que este es un tremendo tema. Las democracias, particularmente latino y centroamericanas, se encuentran, a mi juicio, bastante amenazadas por la incapacidad que los ciudadanos advierten de poder garantizar condiciones mínimas de seguridad, de tranquilidad, de orden. Y eso lleva, finalmente, a que los ciudadanos comiencen a mirar, digamos, diferentes alternativas de gobierno. Pero cuando ya la alternancia en el poder se transforma en hábito, los ciudadanos comienzan a reflexionar que el problema no está en cuál coalición política gobierna, sino se empiezan a cuestionar el régimen democrático, la democracia liberal, como la conocemos en el Occidente, que sea capaz de resolver estos problemas. Y ahí vienen estos populismos, ¿no? Los Bukele, en su oportunidad los Uribe, que incluso Sarkozy, que hicieron campañas muy fuertes marcadas con la mano firme, la mano dura, ¿no es cierto? Y no es descartable que en Chile tengamos prontamente algo parecido, digamos. Ahí es cuando se requiere de políticas públicas, como digo, que sean equilibradas, que por un lado tengan respuestas en el corto plazo, porque siempre los ciudadanos requieren de ciertos triunfos parciales que les den esperanza, pero en paralelo que vaya adoptando decisiones que son transformadoras en el fondo y que van a hacer de la sociedad una sociedad con mayores condiciones de seguridad. Prevención social. ¿Cómo somos capaces, como decía antes, de evitar que nuevos actores ingresen en el delito? Eso es educación, eso es empleabilidad, eso es cariño. ¿Infraestructura? Segundo, prevención situacional, es decir, creación de entornos que no sean guetos donde el Estado no puede entrar, donde no hay satisfacción de necesidades y donde adicionalmente se crean entornos inseguros. Allí hay una metodología internacional muy interesante, que es el CEPTED, que es el Crime Prevention Through Environmental Design, o sea, el diseño de ciudades como prevención del crimen, que recomienda construir ciudades con entornos integradores, edificios de menor altura para que ingrese la luz natural, que sean en torno a espacios urbanos integradores para que las mamás o los papás o los cuidadores puedan estar mirando que los hijos participan, digamos, juegan en una plaza que los incluya a todos, que haya locales comerciales para que puedan vender y no haya comercio ilegal, que haya una escuela, digamos, un liceo, donde los niños comiencen a tener relaciones no solo en su entorno más pequeño, sino que vayan evolucionando conjuntamente y que esa educación tenga la calidad suficiente para que los papás y las mamás sientan que hay esperanza de movilidad social, es decir, que la educación va a ser la principal herramienta de movilidad de esos niños. Cuando tú creas esas condiciones, está dando una respuesta adecuada. Todo esto es lento, pero necesita decisiones permanentes como políticas de Estado. Y la percepción que hay hoy día a nivel internacional es que en general en América Latina cuando ocurre un delito estamos más bien concentrados en aumentar la pena, es decir, los efectos del delito, las consecuencias de un delito, que preparar las instituciones o crear una preparación social con mayor entorno que facilite la buena convivencia. Claro, para que sea preventivo. Uno se pregunta, ¿por qué en Chile cuando hay una manifestación no solo hay hechos de violencia, sino que adicionalmente rompen el mobiliario público, que es el mobiliario que sirve principalmente al que tiene menos, ¿no? En otros países hay hechos de violencia, pero no rompen el mobiliario público porque tienen conciencia de que ese mobiliario le facilita la vida al que tiene menos. Entonces hay un problema también de educación, de formación cívica, de entender que el entorno o sentirse parte del entorno. Y ahí creo que tenemos un problema como sociedad. Margarita, ¿cómo lo ves el tema del populismo penal, las respuestas de corto plazo? Bueno, hoy día hay una respuesta de condenar, hay una mirada muy punitiva y creo que eso sigue como aumentando, como frente a un delito tenemos que condenar y mientras la condena sea más larga pareciera que se está haciendo mejor, pero como decía anteriormente también
condenar con condenas tan largas al final genera más exclusión social, más violencia y mayores sensaciones de inseguridad. Esas personas lo más probable es que se vean vinculadas al delito. Y quería comentar que el año 2020, a raíz del COVID, se dio un indulto conmutativo en donde muchas personas salieron de las cárceles y en algunos casos, algunas estaban con medida alternativa, a las 10 de la noche tenían que marcar por una aplicación que no era este grillete que típicamente usan, sino más bien era una aplicación por teléfono. Y lo cumplieron. Y en algunos casos, muchas de ellas, pensando en las mujeres que estaban en el Centro Penitenciario de Santiago, tenían que regresar en octubre y regresaron. Y posterior a eso salieron con libertad condicional. Entonces, creo que es importante también mirar estas penas alternativas en donde muchas personas la cumplen. Tenemos una mujer en la fundación que habita en la residencia transitoria con una pena alternativa también, que es una pena mixta, y cumple su beneficio. Entonces, en algunos casos hay personas que no los cumplen y quizás hincamos mucho el diente en eso, pero hay muchas otras que sí lo cumplen. Entonces, creo que es importante, como para generar una mayor sensación de seguridad, es que estas personas puedan tener otro tipo de medidas alternativas. Claro, lo que pasa es que ese que incumple puede incumplir con un delito gravísimo y que impacta mucho a la sociedad y aumenta la sensación de temor. Entonces, entendiendo que esa es una solución de fondo, considerar en otras medidas que no sean solamente la privación de libertad, cómo se puede, digamos, tranquilizar a una población que está alterada por, sobre todo, la comisión de delitos más graves, porque este tipo de argumentos, y probablemente ese sea la madre del cordero, por decirlo así, parecen no permear frente a personas que, por ejemplo, con el tema de las medidas alternativas para las mujeres, son súper críticos. O sea, yo hice una columna al respecto de tolerancia cero y todos los comentarios era como ni una posibilidad de ningún cambio de condena ni de salida alternativa, nada. Pareciera que la gente está particularmente desconfiada con nada que no sea la mano dura. ¿Cómo? Claro, yo creo que también es importante mostrar estos casos que son exitosos, porque se hace mucho ruido frente a los casos que no responden, como alguna libertad condicional, que era lo que comentábamos anteriormente, pero hay personas que se lo cumplen. Entonces, si mostráramos esos casos, quizás la sensación, la sensación como social podría ser como, bueno, parece que esto sí funciona. Creo que ahí también es labor de todos y todas, como medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones como nosotras, el Estado, de poder mostrar estos casos que sí son exitosos. Sí. Lo que pasa es que además el delito es tremendamente desigual, porque afecta proporcionalmente mucho más al que tiene menos cuando es un delito contra la propiedad. Lo digo porque una mamá, un papá, un tutor, un abuelo que ha hecho un esfuerzo por comprarle un computador a su hijo, hija o nieto para estudiar y resulta que le roban el computador, esa familia tiene que seguir pagando las 20 cuotas que le quedan de un artículo que no tiene y que no va a poder reemplazar. Entonces, claro, proporcionalmente es muy fuerte, pero adicionalmente ocurre que la familia comienza a trabajar con miedo, porque la persona que tiene la posibilidad de ir a trabajar y en su casa hay personal que cuida a sus hijos, o tiene alarma, o tiene una reja fuerte, o vive en un barrio con más seguridad, puede trabajar tranquila. Pero una mamá que es jefa de hogar, que tiene que salir a trabajar incluso como asesora del hogar puertas adentro, y tiene su hija chiquitita o sus hijos chicos, que sabe que tienen que caminar todos los días a la escuela y vuelta, y sabe que en el entorno vive gente que hace del delito la actividad habitual y no tiene alarma, no tiene personal, su red de apoyo es básica. Bueno, esa gente vive con un miedo permanente. Entonces, ahí es donde la sociedad tiene que organizar la fuerza pública preventiva en esos barrios principalmente, para que la gente sienta que puede ir a trabajar tranquila, teniendo cierto grado de seguridad que no va a poder pagar, pero que es rol del Estado. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que lamentablemente no se ha aplicado de buena forma. Que es disminuir la brecha, o sea, poner Disminuir la brecha, porque una sociedad con miedo es una sociedad menos libre. Y creo yo que, sobre todo cuando vemos la última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, nos señala que el 65% de las personas estaría dispuesta a limitar su libertad para obtener más seguridad. Estamos un paso más allá, creo yo, y eso es complejo porque se está denotando, como decía al principio, que la ciudadanía está percibiendo que sus autoridades, cualquiera sea el color político, no tienen la capacidad de resolver un tema básico como es la
seguridad/libertad. Claro. Hablemos del rol de los medios de comunicación. Obviamente nosotros como medio también tenemos que hacernos cargo, porque son señalados como los grandes responsables con la exhibición permanente de delitos y de crónica roja, de que hay una diferencia entre victimización y sensación de temor, y la gente piense que vivimos en una realidad delictual que en realidad no es así. ¿Qué les parece esta problemática? Claro, ahora cuando hablaban anteriormente de Sabrina, y también se le llamó como la TikToker, la influencer, ¿cierto? Sí. Claro, hay un nombre que se le indica y también se etiqueta a esa persona. Y detrás de esa persona también hay un hijo, que creo que es importante como tener también precaución y cuidado con cómo mencionamos, porque ella no es la narco reina, sino más bien es Sabrina, que estuvo vinculada al delito, que debe tener una historia de cómo llega al delito, que creo que es importante también. No la conocemos, pero uno podría como presumir que podría haber ocurrido en su historia. Murió de 24 años. Claro. Y creo que es importante no etiquetar, no debemos etiquetar y es como se perciben las mujeres, por lo menos privadas de libertad, es como, ellas sienten que se les indica como una delincuente y por tanto no van a poder conseguir trabajo, y eso ocurre, o sea, en muchas ocasiones te piden certificado de antecedente y con antecedente no puedes trabajar, entonces poder entender que no es solamente una persona que cometió un delito, sino que tiene una historia, que tiene una familia, poder mencionarla de otra manera, no generalizarlas en bandas, por ejemplo. Creo que no le puede dar otro nombre a ellas. Y creo que eso es parte también de los medios de comunicación, es importante como mostrar eso y tomar en cuenta como estas otras mujeres que han hecho una vida distinta. Y ahí tenemos muchas mujeres que han pasado por el programa y quizás otras mujeres que también conocemos. Ejemplos de reinserción. Ejemplos de reinserción. Felipe. Ay, a mí me tocó estar en el lado del gobierno su minuto y observar, digamos, el tratamiento mediático del delito. El delito es un buen negocio para mucha gente, no solo para el delincuente, sino en general para aquellos que participan activamente en la industria de seguridad privada. No es casualidad que sea una industria que tiene más de 200.000 empleos, mueve, digamos, estamos hablando de cifras superiores a $200 millones al año, un crecimiento de 2 dígitos, es un buen negocio. Pero también para algunos medios de comunicación es un buen negocio. Yo recuerdo haber tenido una discusión bien áspera con un editor periodístico una vez, quien hizo una semana completa dando cuenta de un delito que se había cometido en su oportunidad, y yo planteé la reflexión en privado, le dije, mira, me parece que es muy complejo que se haga esta crónica roja. Y me dijo, mira, yo necesito subir el rating. Y la gente, si la gente quiere informarse de esto, tengo que informarle eso. Yo le doy lo que la gente quiere. Y yo le dije, sí, pero en algún minuto el medio de comunicación social tiene que tener algún rol. No quiero decir con esto ni censurar, ni mucho menos, pero un rol formativo. El delito ocurrió, esa es la noticia. Pero todo lo que hay en el entorno a eso, uno empieza a dudar, porque evidentemente también genera un impacto en los auspiciadores y probablemente en el rating y todo esto lo que trae, digamos, detrás. Entonces, ¿y puede aumentar la sensación de temor al punto que en las encuestas se revela mayor que la victimización? Esto es un tema que está estudiado, esto no es especulación. Chile fue objeto de estudio en una universidad norteamericana por su gran distancia entre el temor y la victimización. En Chile siempre hemos tenido más miedo que delito. Recuerdo una experiencia en una comuna pequeña en el sur de Chile, en la comuna de Lago Ranco, hace muchos años atrás. Yo era subsecretario, nos reunimos con la junta de vecinos y una señora me dice, oiga, la delincuencia está desatada. Yo tenía las estadísticas en la mano y le digo, señora, en el último año se han robado 2 vacas y un caballo y un tractor. Es cierto, el tractor amaneció quemado, tiene toda razón, y una de las vacas no se encontró, pero aquí no hay tanto delito. Y estaba el policía ahí y ella dijo, sí, claro, dice, pero yo anoche vi a la tía Chela en todos los canales de televisión, y era un reportaje que había dado un canal de televisión respecto de una vendedora ambulante que manejaba una red de crimen organizado en el centro de Santiago, o sea, a más de 1000 kilómetros de distancia. Y yo le digo, pero señora, eso ocurrió en Santiago. Me dijo, yo lo tuve en el link de mi casa. Claro. O sea, la sensación de inseguridad que vive gente a la cual objetivamente no está expuesta al delito, pero producto del conocimiento que tienen los mismos, es un punto. No quiere decir que eso sea todo. También tenemos el fenómeno de que en los últimos 10 años ha habido un cambio morfológico de la realidad criminal chilena,
y ha aumentado el nivel de violencia asociada a los delitos, lo cual apareja mayor temor también. Claro. Entonces, esos dos elementos yo digo, conspiran a tener hoy día lo que nos dijo en la última encuesta de Paz Ciudadana, que es la única encuesta comparable durante 23 años, que dice que estamos con el índice de más temor de los últimos 20 años. Eso es muy peligroso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Les quiero agradecer mucho a los dos, Margarita, Felipe, la compañía y la interesante conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Despedimos esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile. Democracia fue presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.